o vamos a seguir viendo esos grandes impactos en los procesos que nos genera no hacer la debida gestión, pero la vamos a dar desde un enfoque un poco distinto, ¿cierto? Y ese enfoque es, bueno, ¿tenemos unas protecciones para evitar que esto ocurra? Entonces yo aquí voy a empezar a generar, iniciando unas preguntas, le llamo yo más de reflexión, ¿cierto? Para que cada uno de nosotros vayamos interiorizando y conforme vayamos avanzando en el tema, ojalá las vayamos respondiendo, ¿cierto? Entonces, primero, conocemos, tenemos clara cuáles son nuestros riesgos, ¿cierto? Tenemos claro cómo se nos pueden materializar esos riesgos, esas sustancias, esas energías peligrosas que tenemos contenidas en cada uno de nuestros procesos. Sabemos y entendemos qué es una capa de protección, cómo actúa una capa de protección. Sabemos frente a un escenario de emergencia, nuestra operación, nuestra facilidad, nuestros equipos, cómo se comportan, cómo va a reaccionar. Entendemos y sabemos cuáles son las capas que necesito, cómo sé qué capas de protección necesito para cada uno de mis procesos. Estas son preguntas que la idea es que vayamos avanzando, vamos a irlas respondiendo, ¿cierto? Entonces, hablemos de capas de protección, ¿cierto? Y para hablar de capas de protección, yo quisiera empezar con que habláramos con la primera. La primera capa de protección, que básicamente tiene inmersa en ella, nos hablan de que partimos de que hay un diseño seguro, ¿cierto? Tenemos facilidades que desde su misma ingeniería nos presentan un diseño que asegura nuestras variables de proceso, independiente de cuáles sean nuestras variables de proceso que tenemos en cada uno de nuestros equipos, ¿cierto? Y entonces ahí empezamos a ver, venga, listo, desde el diseño, pero ¿cómo desde el diseño se analiza? Pues indiscutiblemente hay muchas etapas en ese diseño, en esa ingeniería, que me van presentando y me van guiando frente a mis riesgos, qué barreras o qué protecciones o qué capas del proceso necesitamos para poder llevar a cabo, ¿cierto? Entonces empezamos a escuchar, ya escuchamos y lo vamos a profundizar más adelante, de que hay unas metodologías de análisis de riesgos de operatividad, como son los HACCP, ¿cierto? Donde empezamos a identificar, venga, cuáles son esas causas que me pueden generar un incidente, qué consecuencias tengo y qué salvaguardas son las que necesito. Entonces, aquí es donde nos enfocamos en capa de protección, en esas salvaguardas. Pero también, posterior a estos estudios, y muy de la mano y complementarios, pues también tenemos estudios como los LOPA, ¿cierto? Que es el análisis de las capas de protección, ¿cierto? Que al final ya va mucho más enfocado en, venga, analicemos esas capas de protección y su efectividad frente a la desviación de esas posibles variables que tengo en mi proceso. Acompañado también de estrategias de gestión como tal de barrera, como puede ser el bow tie, ¿cierto? Que al final lo que busca es, ven, ¿cómo está la efectividad de cada una de las barreras? ¿Cierto? Porque no basta solo con tenerlas. Tenemos que gestionar las mismas, ¿cierto? Y al ir gestionando las mismas es que precisamente vamos asegurando nuestros procesos. ¿Para qué? Para evitar lo que llevamos viendo desde que iniciamos, ¿cierto? Eventos catastróficos. Muchas veces cuando estamos en algún estudio, en algún acompañamiento, hay una confusión generalizada frente a lo que serían eventos asociados a lo que es seguridad de procesos y eventos asociados a lo que sería seguridad y salud en el trabajo. Aquí hemos visto gran parte de la diferencia que es esa potencialidad, ¿cierto? Estos eventos de seguridad de procesos tienden a ser mucho más catastróficos. ¿Son menos probables? Sí. ¿Ocurren con una menos frecuencia? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos unas capas de protección, unas salvaguardas que al final lo que están buscando es que no se me materialice el evento catastrófico, ¿cierto? A diferencia de incidentes o eventos relacionados con lo que es seguridad y salud en el trabajo, que ocurren posiblemente con una mayor frecuencia, pero con unos impactos mucho menores, ¿cierto? Entonces, palabras con la que sigue, porfa.
Entonces, bueno, capas de protección. Yo creo que de pronto muchos aquí hemos visto y hemos escuchado en alguna vez la Sofía del queso suizo, ¿cierto? Básicamente las capas, ¿cómo se comportan? Son una secuencia lógica que al final lo que busca es controlarme esa variable que se me está saliendo de control, ¿cierto? Eso es lo que buscamos y entonces vamos a ver cómo cada una en las diferentes etapas y frente a la desviación se va a ir comportando y va a ir actuando. Entonces los invito a que continuemos con un video que tenemos preparado. No sé si tenemos el apuntador. Perfecto, entonces los invito para iniciar que nos salgamos de estas grandes industrias, ¿cierto? Y vayamos un poco más a lo cotidiano. ¿Qué es lo cotidiano? Creo que todos en nuestras casas tenemos una olla a presión, ¿cierto? ¿Entendemos qué está pasando en esa olla a presión? ¿Entendemos cómo funciona una olla a presión? ¿Entendemos cuál es el riesgo asociado que se tiene en esa olla a presión? Y si sabemos que ahí hay un riesgo, venga, ¿por qué no ocurren tantos incidentes con un elemento, con un utensilio de cocina como es la olla a presión? Pues sencillo, porque este elemento tiene unas capas de protección. Entonces partimos con el material de la olla, ¿cierto? Desde su diseño dijeron, el material que necesita este utensilio es este. ¿Por qué? Porque él va a manejar unas presiones, unas temperaturas que yo necesito que resista. Entonces, todos conocemos la válvula, empezó, ¿cierto? Aquí ya estamos viendo que hay una protección que me está aliviando esa presión. ¿Hasta que qué? Empieza a incrementar esa presión interna de la olla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de calor que me le está imprimiendo energía, ¿cierto? Energía interna que es la que necesitamos porque tenemos una necesidad y la necesidad es que necesitamos preparar nuestros alimentos, ¿cierto? Entonces, sigue incrementando esa variable de temperatura que se me representa en presión hasta que dice la olla, venga, yo ya estoy llegando a un límite, ¿cierto? Ya la energía que yo tengo aquí necesito aliviarla. Y ahí es donde nosotros en nuestros hogares vemos que la olla pitó. Pitó. ¿Ya? Y por eso la conocemos como olla a presión o la olla pitadora. ¿Ella qué está haciendo aquí? Está aliviando esa presión interna que tiene, porque de no aliviarla, sigue incrementando. Pero resulta que si nosotros no controlamos esa fuente de energía, pues esa energía interior va a seguir incrementando, ¿cierto? Aquí ya tenemos un primer control, una primera capa, pero que si no es efectiva y sigue incrementando, tenemos otro alivio. Estas ollas vienen diseñadas con una válvula de alivio adicional que al final lo que hace es rompa. ¿Por qué? Porque necesito aliviar esa presión antes de que esa energía se me vuelva un potencial riesgo, ¿cierto? Pero si, juega, no es suficiente y no alcanza, ¿qué pasó con la tapa? Uy, lo siento. Creo que reiniciamos. Disculpa, fallas técnicas. Pero bueno, si lo podemos llevar al fondo, les agradezco. ¿Qué pasó con la tapa? Termina siendo ese fusible de la olla, ¿cierto? Que cuando lo analizamos, ya aquí perdimos la contención. Perdimos la contención de esta energía que tenemos en esa olla. Pero el mismo, que sea la tapa la que sale volando, termina siendo otra protección. ¿Por qué? Porque de no ser así, los que estamos al frente estaríamos expuestos, ¿cierto? Entonces, estamos viendo de que algo tan sencillo, algo que tenemos todos en nuestra casa, de uso común, venga, resulta que fue diseñado bajo un estándar de unas capas de protección. Y si algo como una olla a presión es diseñado así, pues cuando nosotros nos vamos a nuestros equipos en nuestras industrias, pues resulta que es lo mismo. Ejemplos cotidianos, tenemos muchos. Imaginémonos nuestros vehículos. ¿Nos hemos puesto a pensar qué capas de protección tienen nuestros vehículos?
O muchas veces, ¿por qué un vehículo es más costoso que el otro? Pueden ser por dos razones, una por lujos, ¿sí? Otras por seguridad. Porque ¿cuál es más costoso? ¿El que tiene un airbag o el que tiene 8? ¿Cuál es más costoso? ¿El que tiene los frenos tradicionales o el que tiene los frenos ABS? Y estamos viendo que son capas de protección en algo cotidiano que tenemos de todos los días, ¿cierto? Entonces, ese es el mensaje, ¿cierto? Adelantémoslo, porfa. Qué pena. Donde inician las calderas. Dale, no hay lío. Qué pena, falla técnica. Seguimos. Ahora, mientras vamos, bueno, ya vimos que dentro de lo cotidiano, pues tenemos unos utensilios, unos equipos que tienen unas barreras. Pues ahora migremos un poco a lo que nosotros podemos tener dentro de cada una de las industrias. Si lo puedes adelantar el video, te agradezco. No. Vale. Listo, pero vamos hablando. Aquí estamos viendo preliminarmente, creo que aquí muchos dentro de las operaciones podemos tener calderas, ¿cierto? ¿Cómo funciona una caldera? ¿Cierto? Al final tenemos dentro de esas calderas unas energías, ¿cierto? Unas energías que van asociadas a una transferencia de calor porque yo necesito incrementar la temperatura de un fluido. ¿Por qué? Por necesidad de mi operación. Pero entonces, ¿cómo funcionan esas calderas? Y aquí vamos a empezar a hablar de ya puntualmente un poco más y un poco más aterrizado de las capas de protección. ¿Cierto? Entonces, estas calderas funcionan bajo un control básico de proceso, donde yo especifico cuál es esa temperatura que me debe entregar el equipo. ¿Por qué? Porque es donde yo soy óptimo, eficiente y seguro en mi operación, ¿cierto? Por algún motivo, esta variable se me empieza a salir de control y va incrementando. ¿Yo qué espero dentro de estos equipos? Que se me genere una alarma, ¿cierto? Una alarma que le notifique al operador, oiga, algo está sucediendo ahí, ¿cierto? Tome acción, controle su variable, ¿cierto? Si usted no toma acción, la variable va a seguir saliéndosele de control. Si por algún motivo la operación no responde, ¿qué sigue? ¿Qué esperamos? ¿Cómo responda esa caldera? Que de una acción automática, ella me minimice la variable, que me la apague, que me cierre la fuente de combustible, etcétera. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros buscamos y así empezamos a ver que estos equipos traen un diseño en pro de estar protegidos, ¿cierto? Sí, esta capa, porque también puede fallar, y estamos viendo que falla, porque venimos de ver varios eventos donde las capas de protección fallan, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperamos? Venga, que haya un dispositivo de alivio. Se me está incrementando esa temperatura, se me está incrementando esa presión, aquí ya tenemos alarmas, se me está alarmando. Bueno, hay que hacer algo. Alivie. Tenemos unas válvulas de alivio, unos dispositivos físicos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dispositivos físicos y las acciones automáticas? Que ellas precisamente no tienen ningún componente eléctrico o electrónico para servir. Simplemente, cuando sensan que esa variable llega a su set, se accionan. Pero, si ya fallan estos dispositivos, lo siguiente que esperamos es que se nos materialice la pérdida de contención. Es lo que sigue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya empezamos y migramos por cada una de estas capas. Y nuestras protecciones, nuestras barreras, no tuvieron la capacidad de controlarlas. Tenemos el evento, la destrucción. Y entonces ahora migremos a otro escenario que sé que también es muy común en muchas de sus operaciones. Tanques de almacenamiento, ¿no? Esto es basado en un evento real, ¿cierto? Un tanque de almacenamiento, recibo de combustible, ¿cierto? Recibiendo combustible, un combustible volátil. Entonces, en operación normal, bajo una rata de flujo, nuestro tanque está recibiendo nuestro combustible. ¿Yo qué espero? Que mi tanque tenga
unas capas, una protección donde yo pueda censar el nivel real de mi tanque, que yo pueda conocer en tiempo real cómo está subiendo ese nivel del tanque. Si por algún motivo ese nivel llega a esa ventana operativa que nos dice, ojo que de aquí en adelante yo voy a dejar de estar seguro, pues espero que haya una alarma, como lo mencionaba, para que el operador me tome acción. Que si no responde, ¿qué esperamos? La acción automática, de nuevo, estamos viendo ese nivel cómo sube. Que si no se controla, me cierre la entrada del tanque, me apague la bomba, sea cual sea la acción que por diseño se definió que se tomara en pro de proteger, en este caso, el tanque. De no ser así, ¿qué es lo siguiente que sigue? Rebose. Vamos a ver cómo se rebosa. Perdimos la contención, pero entonces aquí nos sale otra nueva capa. ¿Por qué? Y lo paramos un minuto, por favor. ¿Qué está pasando con ese fluido? Está quedando contenido. ¿Contenido dónde? En un dique, ¿cierto? Otra capa de protección. Ya yéndonos a una parte de mitigación. ¿Qué hace el dique? Yo la contención ya la perdí. Mi dique, ¿qué busca? Evitar que el impacto sea el menor posible, ¿cierto? Eso es lo que busca. Seguimos, porfa. Entonces contenemos, pero resulta que para este ejemplo tenemos un fluido bastante volátil y se empieza a generar la atmósfera explosiva. ¿Qué le hace falta a esa atmósfera explosiva para volverse en una catástrofe? Una fuente de ignición, ¿no? Una fuente de ignición. Entonces, estamos viendo. Vamos a ver qué pasa cuando esa nube explosiva encuentra la fuente de ignición. Tiene sentido, ¿no? Y entonces empezamos a ver, y creo que ya empezamos a respondernos, venga, ¿es importante esto de las capas de protección? ¿Cuántas necesito? ¿Por qué esas? ¿Necesito más? ¿Necesito menos? ¿Cierto? Entonces, recapitulemos un poco las capas que hemos visto. Ya empezamos a ver que hay capas de prevención, pero que también contamos con unas capas de mitigación, ¿cierto? Entonces, las preventivas partimos de que todo hace parte de un diseño, ¿cierto? Todo hace parte de un diseño seguro, que se comporta bajo un control básico del proceso con un set establecido para mis variables de proceso. Que si esta capa falla, tuvimos a lo que conocemos como alarmas para una posterior respuesta del operador. Si el operador no responde, pues sigue en su orden los sistemas instrumentados de seguridad o las acciones automáticas, ¿cierto? ¿Que por qué está después? Estas acciones no le preguntan al operador. ¿Por qué? Porque en la capa anterior yo ya requerí que el operador tomara acción y por algún motivo no pudo controlar la variable. Posterior a esta, nos encontramos con esos dispositivos físicos de protección o de alivio que tienen una probabilidad de falla mucho menor, ¿cierto? Y ya entramos, ahí salimos de esa parte preventiva. Aquí estoy trabajando en pro de que no se me materialice, ¿cierto? Pero entonces, también necesito protección frente al escenario de que se materialice. Entonces nos encontramos con capas o dispositivos físicos ya de mitigación como los diques, para llegar a, por último, los famosos PONS o respuesta a la emergencia. También es una capa de protección. Nuestras operaciones tienen que conocer cómo se comportan, cómo actúan frente a un escenario de emergencia. Esto es vital. Entonces, yo aquí traigo unas frases que mi invitación es a que las interioricemos y las apliquemos a cada una de nuestras operaciones. Entonces, la primera, la clave del éxito en la seguridad de procesos es la gestión de las capas de protección, ¿cierto? De nuevo, no basta con tenerlas, tengo que gestionarlas, que estén confiables, que estén disponibles para cuando las necesitamos en demanda. Ahí está gran parte
del éxito del aseguramiento de nuestros procesos. Segunda, lo que no se conoce no se asegura, ¿cierto? Identifica y mantiene adecuadamente las capas de protección. Si no conocemos cuáles son nuestras capas de protección, yo cómo las aseguro, ¿cierto? Entonces tenemos que partir de ahí, tenemos que tener claras cuáles son nuestras capas de protección para sí mismo poder gestionarlas y asegurarlas. Tercera, invertir en seguridad siempre será la mejor decisión. Invierte en las capas de protección y mantén que tu operación óptima, eficiente y segura. Eso es lo que buscamos. Operaciones óptimas, eficientes y seguras. Entonces, no tengamos temor en invertir en la seguridad. Tengámosle temor a no invertir en la seguridad y tener que invertir luego en un accidente que se nos materialice. Ya vimos qué pasó en el evento. Asegurado por 1 millón. ¿Cuánto tocó pagar? ¿Cierto? Entonces, ¿qué era más eficiente? ¿Dónde estaba de verdad la inversión? ¿Cierto? Y por último, gestiona, conoce y mantén las capas de protección. Que tu última capa sea la primera en actuar. ¿Cierto? No esperemos a hacer todo el recorrido de las capas. Gestionemos de tal forma que nuestra última capa sea la primera que actúe y me controle y me gestione los riesgos. Muchas gracias.